En una pequeña ciudad costera de México, Julia encuentra un diario oculto en una pintura antigua. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las ventanas del pequeño estudio de restauración de Julia, ubicado en el corazón de Puerto Escondido, Oaxaca. Las partículas de polvo danzaban en el aire, iluminadas por los rayos dorados que bañaban la habitación en una luz cálida y acogedora. Julia, una talentosa restauradora de arte de 32 años, se inclinaba sobre su mesa de trabajo. Sus ojos castaños entrecerrados en concentración mientras examinaba cuidadosamente una pintura del siglo XIX. El lienzo, una hermosa representación de la costa oaxaqueña, mostraba signos evidentes del paso del tiempo. Grietas diminutas serpenteaban por la superficie como ríos en un mapa antiguo, y el barniz amarillento oscurecía los vibrantes colores que alguna vez habían capturado la belleza del Pacífico mexicano. Julia pasó sus dedos, protegidos por guantes de algodón, sobre el marco desgastado, sintiendo cada imperfección, cada historia oculta en la madera envejecida. Fue entonces cuando lo notó, una ligera irregularidad en la parte posterior del marco, casi imperceptible al tacto. Intrigada, Julia giró el cuadro con cuidado, sus movimientos lentos y deliberados, fruto de años de experiencia manejando obras de arte frágiles. Con delicadeza, presionó la zona que había llamado su atención y, para su sorpresa, un pequeño compartimento secreto se abrió con un suave clic. «No manches», exclamó Julia, sus ojos brillando de emoción mientras contenía la respiración. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de anticipación y asombro recorriéndole el cuerpo. Con manos temblorosas, extrajo el contenido del compartimento, un pequeño diario de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero sorprendentemente bien conservadas. «¿Qué secretos guardas, pequeño?», susurró Julia, acariciando la cubierta gastada del diario. El olor a cuero viejo y papel antiguo llenó sus fosas nasales, transportándola instantáneamente a otra época. Con cuidado, como si estuviera manipulando el más frágil de los tesoros, abrió el diario y leyó la primera página. 15 de mayo de 1875. Me llamo Catalina Velasco, y este es el relato de mi amor prohibido. Que estas páginas sean testigo de una pasión que desafía el tiempo y las convenciones, pues temo que mi corazón no podrá contenerla por mucho más. Julia se quedó sin aliento, sus ojos recorriendo ávidamente las líneas escritas con una caligrafía elegante y fluida. «Ay, Dios mío», susurró, sintiendo que acababa de tropezar con algo extraordinario. «Esto es increíble». En ese momento, el zumbido de su celular rompió el hechizo. Julia parpadeó, como si despertara de un trance, y buscó el aparato en el bolsillo de sus jeans. Era un mensaje de Mateo, su novio de los últimos 3 años. «Nos vemos para cenar, mi amor. Reservé en ese nuevo restaurante frente al mar que querías probar». Julia miró el mensaje, luego el diario en sus manos, y de nuevo la pantalla de su celular. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había olvidado por completo sus planes con Mateo. Con un suspiro, respondió: «Lo siento, cielo. Tengo mucho trabajo pendiente. ¿Podemos dejarlo para mañana?». Apagó el celular sin esperar respuesta, sabiendo que Mateo entendería. Siempre entendía. Era paciente, comprensivo, el novio perfecto en muchos sentidos. Sin embargo, mientras volvía su atención al diario, Julia no pudo evitar sentir una chispa de emoción que hacía tiempo no experimentaba en su relación. Se acomodó en su silla, acercando la lámpara de trabajo para tener mejor iluminación. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras se sumergía en las páginas del diario. La voz de Catalina, clara y apasionada, comenzó a cobrar vida en su mente. «Hoy lo vi de nuevo. Diego estaba en el mercado, sus ojos oscuros brillando con esa intensidad que me roba el aliento. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí que el mundo se detenía. ¿Cómo puede ser que un simple intercambio de miradas me haga sentir más viva que todos los años de mi existencia?». Julia se encontró conteniendo la respiración, su corazón latiendo al ritmo de las palabras de Catalina. Podía imaginar vívidamente la escena, el bullicio del mercado, los colores vibrantes de las frutas y verduras, y en medio de todo, 2 almas conectadas por un amor imposible. Las horas pasaron sin que Julia se diera cuenta.
La luz del día se desvaneció, dando paso a la noche estrellada de Puerto Escondido. El sonido de las olas rompiendo en la playa cercana se filtraba por la ventana abierta, proporcionando un telón de fondo perfecto para la historia de amor que se desarrollaba en las páginas del diario. Julia leyó sobre los encuentros furtivos de Catalina y Diego, sus promesas susurradas bajo la luz de la luna, los obstáculos que enfrentaban debido a sus diferentes clases sociales. Cada palabra parecía resonar en lo más profundo de su ser, despertando emociones que creía olvidadas. Fue solo cuando el reloj de la pared marcó la medianoche que Julia finalmente levantó la vista del diario, parpadeando como si saliera de un trance. Se dio cuenta de que había pasado horas leyendo, olvidándose por completo del mundo exterior. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz alta, frotándose los ojos cansados. La historia de Catalina y Diego había tocado algo en ella, despertando un anhelo que no sabía que tenía. Julia miró a su alrededor, notando por primera vez el desorden en su estudio, pinceles sin lavar, lienzos a medio restaurar, y en el centro de todo, la pintura que había ocultado el diario durante más de un siglo. Se preguntó qué otras historias, qué otros secretos podrían estar ocultos en las obras que pasaban por sus manos. Con un suspiro, cerró cuidadosamente el diario y lo guardó en un cajón de su escritorio. Sabía que debería enfocarse en su trabajo, en su relación con Mateo, en la vida que había construido cuidadosamente. Pero mientras apagaba las luces del estudio y se preparaba para irse a casa, Julia no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Mañana, se prometió a sí misma mientras cerraba la puerta del estudio. Mañana volveré a la normalidad. Pero en el fondo, Julia sabía que nada volvería a ser normal. El diario de Catalina había abierto una puerta en su corazón, una puerta que llevaba a un mundo de pasiones desenfrenadas y amores prohibidos. Y aunque intentara negarlo, una parte de ella ansiaba cruzar ese umbral, sin importar las consecuencias. Mientras caminaba por las calles adoquinadas de Puerto Escondido, el sonido de las olas y el aroma salado del mar la envolvían. Julia se preguntó si Catalina habría caminado por estas mismas calles, soñando con su amor prohibido. ¿Qué consejos le daría Catalina si pudiera hablar con ella? Con estas preguntas dando vueltas en su mente, Julia llegó a su pequeño apartamento. Al entrar, notó el parpadeo de la luz del contestador. Era un mensaje de Mateo. Hola, mi amor. Espero que tu trabajo vaya bien. Te extrañé en la cena, pero entiendo que estás ocupada. Descansa, y hablamos mañana. Te quiero. La voz cálida y comprensiva de Mateo hizo que Julia sintiera una punzada de culpa. Él era todo lo que una mujer podría desear, estable, cariñoso, comprensivo. Entonces, ¿por qué de repente se sentía tan insatisfecha? Mientras se preparaba para dormir, Julia no pudo evitar pensar en el diario, en Catalina y Diego, en la pasión que emanaba de cada palabra escrita. Se preguntó si alguna vez había sentido algo así, si alguna vez lo sentiría. Es solo una historia, se dijo a sí misma mientras se metía en la cama. Una historia de otro tiempo, de otras personas. Pero mientras cerraba los ojos, las palabras de Catalina resonaban en su mente: el verdadero amor llega sin avisar, como una tormenta en un día soleado. Y cuando llega, no hay muralla, ni convención social, ni razón que pueda contenerlo. Julia se durmió con estas palabras en su corazón, sin saber que su propia tormenta estaba a punto de desatarse, una tormenta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Julia se sumerge en la historia de Catalina mientras reflexiona sobre su propia vida. La mañana siguiente encontró a Julia con ojeras pronunciadas, pero con una sonrisa enigmática dibujada en su rostro. Había pasado la noche en vela, sumergida en las páginas del diario de Catalina, fascinada por la historia de amor que se desarrollaba ante sus ojos. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de Puerto Escondido con tonos rosados y dorados. Cuando Julia finalmente cerró el diario y se dirigió a la cocina para preparar su primer café del día. «Ay, Catalina», murmuró Julia mientras la cafetera burbujeaba suavemente, llenando el pequeño apartamento con el aroma reconfortante del café recién hecho. «¿Qué vida tan intensa llevaste, mi niña?». Con la taza humeante entre sus manos, Julia se dirigió al balcón de su apartamento. Desde allí,
Tenía una vista privilegiada del mar Pacífico, cuyas olas rompían suavemente contra la costa. La brisa matutina, cargada de sal y promesas, jugaba con su cabello mientras ella se perdía en sus pensamientos. El diario relataba, con lujo de detalles, cómo Catalina, una joven de la alta sociedad oaxaqueña de finales del siglo XIX, se había enamorado perdidamente de Diego, un pintor itinerante de origen humilde. Su amor, prohibido por las rígidas normas sociales de la época, ardía en cada página con una intensidad que Julia encontraba a la vez fascinante y perturbadora. 2 de junio de 1875. Hoy, durante la fiesta en casa de los Mendoza, nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la sociedad que nos separa. Diego estaba allí, contratado para pintar retratos de los invitados. La electricidad que sentí en ese momento fue más fuerte que cualquier convención social. ¿Cómo puede ser incorrecto algo que se siente tan puro, tan verdadero? Julia no pudo evitar comparar su propia vida con la de Catalina. Su relación con Mateo era cómoda, segura, predecible. Llevaban 3 años juntos, y Mateo era todo lo que una mujer podría desear: estable, cariñoso, con un buen trabajo como abogado en un prestigioso bufete de la ciudad. Pero, ¿apasionada? Julia tuvo que admitir para sí misma que hacía tiempo que no sentía mariposas en el estómago cuando pensaba en él. ¿Será que estoy pidiendo demasiado?, se preguntó en voz alta, su voz apenas audible sobre el suave rumor de las olas. ¿Es justo esperar ese tipo de pasión arrolladora en la vida real? En ese momento, un movimiento en la playa captó su atención. Un hombre joven pasaba corriendo por la orilla, su cuerpo atlético moviéndose con gracia bajo la luz del amanecer. Julia no pudo evitar notar su físico bien definido y, sobre todo, la sonrisa radiante con la que saludaba a los pescadores que comenzaban su jornada. Y órale, se sorprendió a sí misma diciendo, sintiendo un cosquilleo inesperado en el estómago. Algo en ese desconocido le resultó magnético, recordándole las descripciones que Catalina hacía de Diego en su diario. Sacudiendo la cabeza como para despejarse de esos pensamientos, Julia volvió al interior de su apartamento. Tenía trabajo que hacer, y no podía permitirse distracciones, por atractivas que fueran. Sin embargo, mientras se preparaba para su día en el estudio de restauración, Julia no podía dejar de pensar en Catalina y Diego. Su amor parecía tan intenso, tan real, tan diferente de lo que ella misma experimentaba en su vida cotidiana. ¿Alguna vez sentiré algo así?, se preguntó mientras cerraba la puerta de su apartamento, el peso del diario en su bolso como un recordatorio constante de las posibilidades que la vida podría ofrecer. El camino hacia su estudio estaba lleno de los sonidos y olores familiares de Puerto Escondido despertando, el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina, el bullicio de los vendedores preparando sus puestos en el mercado, el ladrido ocasional de algún perro callejero. Sin embargo, esta mañana, todo parecía teñido de un nuevo significado. Julia se encontró imaginando cómo habría sido este mismo recorrido para Catalina, más de un siglo atrás. Al llegar a su estudio, Julia se sumergió en su trabajo, intentando concentrarse en la restauración de la pintura que había ocultado el diario. Pero su mente seguía divagando, volviendo una y otra vez a las palabras de Catalina. 15 de julio de 1875. Hoy, Diego y yo nos encontramos en secreto en la vieja iglesia abandonada a las afueras del pueblo. Sus manos, ásperas por el trabajo pero gentiles en su toque, me hicieron sentir más viva que nunca. Un solo beso suyo contiene más pasión que todos los años de mi existencia anterior. ¿Cómo podré volver a la vida que se espera de mí después de haber probado el néctar del verdadero amor? Julia se encontró suspirando, sus manos deteniéndose en medio de una pincelada delicada. No pudo evitar preguntarse si alguna vez había sentido algo remotamente parecido a lo que Catalina describía. Cierto, Mateo era cariñoso y atento, pero ¿alguna vez sus besos la habían hecho sentir como si el mundo se detuviera? El sonido del timbre la sacó abruptamente de sus cavilaciones. Era Mateo, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. «Sorpresa, mi amor», dijo, entregándole el ramo. «Pensé en pasar a verte, ya que anoche no pudimos cenar juntos». Julia forzó una sonrisa, sintiéndose repentinamente culpable por sus pensamientos anteriores.
Qué lindo, gracias. No tenías que molestarte. Mateo la besó suavemente en los labios, un beso familiar y cómodo. No es molestia. ¿Tienes tiempo para un almuerzo rápido? Julia miró el reloj, luego la pintura a medio restaurar, y finalmente el diario que asomaba de su bolso. Una parte de ella quería declinar, sumergirse de nuevo en el mundo de Catalina y Diego. Pero la culpa pudo más. Claro, respondió con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Déjame guardar esto y nos vamos. Mientras almorzaban en un pequeño restaurante frente al mar, Julia no pudo evitar sentir que algo faltaba. La conversación con Mateo fluyó como siempre, hablaron de su trabajo, de planes para el fin de semana, de la posibilidad de unas vacaciones juntos. Todo era agradable, cómodo y terriblemente predecible. El diario de Catalina había despertado en ella un anhelo que no sabía que tenía, un deseo de experimentar esa pasión arrolladora que parecía saltar de cada página. Mientras Mateo hablaba sobre un caso interesante en el que estaba trabajando, Julia se encontró observando a las parejas en las mesas vecinas, preguntándose si alguna de ellas estaría viviendo su propia historia de amor apasionado. De vuelta en su estudio, ya entrada la tarde, Julia retomó su trabajo en la pintura. Pero cada pincelada, cada toque delicado para restaurar los colores originales, parecía llevarla de vuelta al mundo de Catalina y Diego. ¿Y si estoy desperdiciando mi vida conformándome con menos de lo que podría tener?, se preguntó en voz baja, sus ojos fijos en un punto distante más allá de la ventana del estudio. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, el hombre de la playa, el corredor de la mañana. Estaba parado frente a la galería de arte al otro lado de la calle, observando las pinturas expuestas en el escaparate. Incluso a esa distancia, Julia pudo notar la intensidad de su mirada, la pasión con la que parecía absorber cada detalle de las obras. Sin pensarlo dos veces, Julia se encontró saliendo de su estudio, cruzando la calle con el corazón latiendo aceleradamente. No sabía qué iba a decir, qué excusa iba a inventar para iniciar una conversación. Solo sabía que necesitaba conocer a este hombre que, sin saberlo, había despertado en ella sensaciones olvidadas. Mientras se acercaba, las palabras de Catalina resonaban en su mente: el destino tiene formas misteriosas de unir a las almas que están destinadas a encontrarse. Quizás, en otra vida, en otro tiempo, Diego y yo podremos estar juntos sin que el mundo se interponga entre nosotros. Julia tomó una respiración profunda y dio el último paso que la separaba del desconocido. Disculpa, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Te gustan las pinturas? El hombre se volvió hacia ella, y Julia sintió que el mundo se detenía por un instante. Sus ojos, de un verde intenso, parecían mirar directamente a su alma. Y cuando sonrió, Julia supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me encantan, respondió él, su voz rica y melodiosa. Soy fotógrafo, pero siempre he admirado la pintura. Soy Marco, por cierto. Julia, respondió ella, extendiendo su mano. Cuando sus dedos se tocaron, Julia sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Por un momento, creyó escuchar la voz de Catalina susurrándole al oído: a veces, el amor llega sin avisar, como una tormenta en un día soleado. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Puerto Escondido, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Julia se dio cuenta de que estaba parada en el umbral de algo nuevo y emocionante. El diario de Catalina no solo le había abierto una ventana al pasado, sino que también parecía haberle mostrado un posible camino hacia su futuro. Con el corazón latiendo aceleradamente y una mezcla de emoción y temor en el estómago, Julia se preparó para dar el primer paso en lo que prometía ser una aventura tan apasionante como peligrosa. El eco del pasado resonaba en el presente, y ella estaba lista para escuchar su llamado. Julia conoce a Marco, un fotógrafo que despierta en ella sensaciones olvidadas. El sol de la mañana bañaba las calles empedradas de Puerto Escondido con una luz dorada, haciendo que las fachadas coloridas de las casas brillaran con una intensidad casi mágica. Julia salió temprano de su apartamento, con el diario de Catalina seguro en su bolso y el corazón lleno de una emoción que no podía explicar.
Se dirigía hacia la tienda de arte local para comprar algunos materiales que necesitaba para su trabajo de restauración, pero sus pensamientos estaban lejos. Perdidos entre las páginas amarillentas del diario y la enigmática sonrisa de Marco, el fotógrafo que había conocido el día anterior. Mientras caminaba, Julia no pudo evitar notar cómo la ciudad parecía diferente esta mañana. Los olores del pan recién horneado y el café recién molido que emanaban de las pequeñas cafeterías parecían más intensos, los colores de las flores que adornaban los balcones más vibrantes. Y hasta el canto de los pájaros sonaba más melodioso. Era como si el mundo entero estuviera conspirando para despertar sus sentidos, para hacerla más consciente de cada detalle a su alrededor. Es el efecto Catalina, pensó Julia con una sonrisa, recordando cómo la joven del siglo XIX describía en su diario cómo el mundo parecía más vivo desde que había conocido a Diego. Al doblar una esquina, ensimismada en sus pensamientos, Julia chocó repentinamente con alguien, derramando el contenido de su bolso sobre el pavimento. «Chin. Lo siento mucho», dijo una voz masculina que le resultó extrañamente familiar. Julia levantó la mirada y se encontró con unos ojos verdes intensos que reconoció al instante. Era Marco, el mismo hombre que había visto corriendo en la playa y con quien había intercambiado unas palabras frente a la galería de arte el día anterior. Vestía una camisa de lino blanco y unos pantalones de mezclilla desgastados, y llevaba una cámara colgada al cuello. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado por la brisa marina, le daba un aire despreocupado y artístico que hizo que el corazón de Julia diera un vuelco. «No, no te preocupes», tartamudeó Julia, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no había experimentado en años. Se agachó rápidamente para recoger sus cosas, agradecida por la oportunidad de ocultar el rubor que sentía subir por sus mejillas. Marco se arrodilló junto a ella, ayudándola a recoger los objetos dispersos. «Nos volvemos a encontrar», dijo con una sonrisa cálida que hizo que Julia sintiera que se derretía por dentro. «Debe ser el destino. O tal vez solo sea una ciudad pequeña», respondió Julia, tratando de mantener la compostura a pesar de que su corazón latía con fuerza. Marco rió, un sonido rico y melodioso que pareció envolver a Julia como una caricia. «Quizás. Pero prefiero pensar que hay algo más en juego. Por cierto, soy Marco», dijo, extendiendo su mano. «Julia», respondió ella, notando cómo sus manos se rozaban al recoger el diario de Catalina, que había caído abierto sobre el pavimento. Marco lo miró con curiosidad, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas con interés profesional. «Vaya, parece muy antiguo. ¿Es tuyo?». Julia dudó un momento antes de responder. Había algo en Marco que la invitaba a confiar en él, a compartir su secreto. Pero al mismo tiempo, sentía que el diario de Catalina era algo demasiado personal, demasiado precioso para compartirlo con un extraño. «Es una larga historia», dijo finalmente, cerrando el diario con cuidado y guardándolo en su bolso. Marco la miró con una mezcla de curiosidad y algo más, fascinación. «Me encantan las historias largas», dijo con una sonrisa que hizo que Julia sintiera mariposas en el estómago. «¿Quieres tomar un café y contármela?». Julia sabía que debería declinar. Tenía trabajo que hacer, materiales que comprar. Además, estaba Mateo. Mateo, su novio, el hombre con el que llevaba 3 años compartiendo su vida. Mateo, que era seguro, estable y predecible. La culpa la invadió por un momento, pero fue rápidamente reemplazada por una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo: anticipación. Claro, se sorprendió diciendo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Conozco un lugar perfecto». Mientras caminaban hacia la pequeña cafetería en la esquina, Julia no pudo evitar notar cómo Marco miraba todo a su alrededor con ojos de artista. Se detenía cada pocos pasos para tomar una fotografía, un gato perezoso tomando el sol en un alféizar, una anciana tejiendo en el portal de su casa, las olas rompiendo contra las rocas en la distancia. «Es como si viera el mundo de una manera diferente», pensó Julia, fascinada. Le recordaba a la forma en que Catalina describía a Diego en su diario, como el joven pintor parecía capaz de ver la belleza en las cosas más simples y cotidianas. En la cafetería, un pequeño local con vistas al mar,
Julia le contó a Marco sobre el diario y Catalina. Le habló de cómo lo había encontrado oculto en una pintura antigua que estaba restaurando, y de cómo la historia de amor prohibido entre Catalina y Diego la había cautivado desde la primera página. Marco escuchaba con genuino interés, sus ojos verdes brillando con emoción mientras Julia relataba los detalles de la historia. De vez en cuando, hacía preguntas perspicaces o compartía sus propias reflexiones sobre el amor y el arte. Es fascinante cómo el pasado puede resonar tan fuertemente en el presente, dijo Marco, su voz suave y pensativa. Como fotógrafo, siempre estoy buscando capturar esos momentos que trascienden el tiempo, que cuentan una historia más allá de lo que se ve a simple vista. Julia asintió, sorprendida por cómo Marco parecía entender exactamente lo que ella sentía. Es exactamente así como me siento cuando leo el diario de Catalina. Es como si pudiera sentir sus emociones, vivir su historia a través de sus palabras. Las horas pasaron volando mientras Julia y Marco conversaban. Hablaron de arte, de historia, de sus sueños y aspiraciones. Julia le contó sobre su pasión por la restauración, cómo le encantaba devolver la vida a obras de arte olvidadas. Marco, por su parte, compartió su amor por la fotografía y cómo había llegado a Puerto Escondido para un proyecto sobre la vida en las comunidades costeras de México. Fue solo cuando Julia miró su reloj que se sobresaltó, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado. ¡Ay, no! Se me hizo tardísimo, exclamó, poniéndose de pie apresuradamente. Tengo una pintura a medio restaurar esperándome en el estudio. Marco la miró con una mezcla de diversión y algo más. ¿Deseo? El tiempo vuela cuando la compañía es buena, dijo suavemente, sus ojos fijos en los de Julia. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Julia sintió una conexión con Marco que iba más allá de las palabras, una atracción magnética que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Era como si todas las emociones que había leído en el diario de Catalina cobraran vida de repente, manifestándose en ese instante entre ella y Marco. Yo debería irme, dijo Julia, rompiendo el hechizo con reluctancia. Marco asintió, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. En cambio, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Julia. Me encantaría mostrarte algunas de mis fotos, dijo. ¿Nos vemos mañana? Tengo un estudio temporal cerca de aquí. Julia miró la tarjeta, luego a Marco. Sabía que debería decir que no. Que tenía trabajo, que tenía un novio, que esto, sea lo que fuera, era peligroso y complicado. Pero las palabras de Catalina resonaban en su mente, el verdadero amor llega sin avisar, como una tormenta en un día soleado. Me encantaría, respondió, sintiendo que estaba al borde de algo peligroso y emocionante. Mientras caminaba de vuelta a su estudio, Julia no podía dejar de pensar en Marco y en la conexión que había sentido con él. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, como si todos sus sentidos estuvieran más agudos, más vivos. Al llegar a su estudio, se encontró con Mateo esperándola en la puerta. Llevaba un ramo de flores y una expresión de preocupación en el rostro. Julia, ¿dónde estabas? Te he estado llamando toda la mañana, dijo, entregándole las flores. Julia tomó el ramo mecánicamente, sintiéndose repentinamente culpable. Lo siento, mi amor. Me entretuve comprando materiales y perdí la noción del tiempo. Mateo la besó suavemente en la mejilla, y Julia no pudo evitar comparar la familiaridad de su toque con la emoción que había sentido al rozar la mano de Marco. No te preocupes, dijo Mateo con una sonrisa comprensiva. ¿Cenamos juntos esta noche? Julia asintió distraídamente, su mente dividida entre el hombre frente a ella y el recuerdo del fotógrafo de ojos verdes. Mientras entraba en su estudio, con Mateo siguiéndola, no pudo evitar sentir que estaba parada en el borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. El diario de Catalina pesaba en su bolso, un recordatorio constante de las consecuencias de seguir al corazón. Julia se preguntó, no por primera vez, qué habría hecho Catalina en su situación. ¿Habría elegido la seguridad y la estabilidad, o se habría arriesgado por la promesa de una pasión arrolladora? Mientras se preparaba para retomar su trabajo de restauración, con Mateo hablándole sobre sus planes para el fin de semana, Julia no pudo evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente.
El encuentro con Marco había despertado algo en ella, algo que no sabía si podría, o querría, volver a dormir. La historia se repite, pensó, recordando las palabras de Catalina. Y mientras sus dedos acariciaban suavemente el lomo del diario en su bolso, Julia se preguntó si tendría la valentía de escribir su propia historia de amor, sin importar las consecuencias. Julia se debate entre su relación estable con Mateo y los nuevos sentimientos que Marco despierta en ella. La mañana llegó a Puerto Escondido con una mezcla de sol brillante y nubes amenazantes en el horizonte, como si el cielo mismo reflejara la tormenta interior que Julia estaba experimentando. Se despertó temprano, mucho antes de que sonara su alarma, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. La noche anterior, después de que Mateo se fuera, Julia había pasado horas leyendo el diario de Catalina, buscando en sus páginas alguna guía, alguna señal que le ayudara a entender sus propios sentimientos confusos. Las palabras de la joven del siglo XIX parecían cobrar un nuevo significado a la luz de los eventos recientes. 20 de agosto de 1875. Cada día que pasa, siento que vivo dos vidas paralelas. Una es la vida que se espera de mí, la hija obediente, la futura esposa de un hombre respetable. La otra es la vida que mi corazón anhela, libre, apasionada, al lado de Diego. ¿Cómo elegir entre el deber y el deseo? Es posible que ambos caminos lleven a la felicidad. Julia cerró el diario con un suspiro profundo. Se sentía identificada con Catalina de una manera que nunca antes había experimentado. Ella también se sentía dividida entre dos vidas, la segura y estable que había construido con Mateo, y la emocionante y desconocida que Marco parecía prometer. Con movimientos lentos y deliberados, Julia se preparó para el día. Cada acción, desde cepillarse los dientes hasta elegir su ropa, parecía cargada de un nuevo significado. ¿Estaba vistiéndose para otro día normal de trabajo, o estaba preparándose para un encuentro que podría cambiar su vida? Mientras desayunaba, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Buenos días, mi amor. Espero que tengas un gran día. ¿Cenamos juntos esta noche? Julia miró el mensaje, sintiendo una punzada de culpabilidad. Mateo era bueno, cariñoso, estable. Todo lo que siempre había pensado que quería en una relación. ¿Por qué, entonces, la idea de cenar con él le producía más ansiedad que emoción? Antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. Este era de Marco. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación de ayer. ¿Todavía quieres ver mis fotos? Estaré en mi estudio todo el día. El corazón de Julia dio un vuelco. Releyó el mensaje varias veces, cada palabra parecía cargada de promesas y posibilidades. Con dedos temblorosos, respondió a ambos mensajes. A Mateo, buen día, cielo. Tengo mucho trabajo hoy, tal vez otra noche. A Marco, me encantaría. ¿Te parece bien a las 3? Guardando su teléfono, Julia se dirigió a su estudio. El día transcurrió en una nebulosa de anticipación y culpa. Trabajó en la restauración de la pintura que había ocultado el diario de Catalina, pero su mente estaba lejos, dividida entre recuerdos de su vida con Mateo y fantasías sobre lo que podría ser con Marco. A las 2:30, Julia se encontró frente al espejo de su pequeño baño en el estudio, retocando su maquillaje y arreglando su cabello. Se detuvo a mitad de gesto, sorprendida por sus propias acciones. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, su reflejo devolviéndole una mirada de confusión y excitación. Con un último vistazo al espejo, Julia tomó su bolso y salió. El estudio temporal de Marco estaba a solo unas cuadras de distancia, en un antiguo almacén reconvertido en espacio para artistas. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la vida que conocía y más cerca de algo nuevo y emocionante. Al llegar, Julia se detuvo frente a la puerta, su mano suspendida en el aire, lista para tocar. Por un momento, consideró dar media vuelta y regresar a la seguridad de su rutina. Pero entonces, como si fuera un signo del destino, el viento sopló y abrió el diario de Catalina en su bolso. Julia lo sacó y leyó la página abierta. 5 de septiembre de 1875. Hoy, por fin, encontré el valor para ser honesta conmigo misma. El amor verdadero no es cómodo ni seguro.
Es aterrador, es arriesgado, pero también es lo único que hace que la vida valga la pena ser vivida. He decidido seguir a mi corazón, que Dios me perdone. Con renovada determinación, Julia tocó la puerta. Marco la abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás. Su sonrisa iluminó todo su rostro al verla. «Viniste», dijo simplemente, pero en esas dos palabras Julia pudo escuchar alegría, alivio y algo más, anticipación. El estudio de Marco era un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban al mar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, paisajes impresionantes, retratos conmovedores, escenas de la vida cotidiana capturadas con una sensibilidad extraordinaria. «Esto es increíble», murmuró Julia, girando lentamente para absorber todo. Marco la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta y emocionada al mismo tiempo. «Gracias», dijo suavemente. «Pero tengo que confesar algo». Julia lo miró, intrigada. Marco se acercó, reduciendo la distancia entre ellos hasta que estaban a solo unos centímetros de distancia. «No te invité aquí solo para mostrarte mis fotos», dijo, su voz apenas un susurro. «Desde que te vi por primera vez en la playa, no he podido dejar de pensar en ti. Hay algo en ti, Julia, algo que me atrae de una manera que no puedo explicar». El corazón de Julia latía tan fuerte que estaba segura de que Marco podía oírlo. Quería decir algo, explicarle que ella también sentía esa conexión inexplicable, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Marco continuó, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Sé que tienes novio, y no quiero complicar tu vida. Pero tenía que decírtelo. Tenía que saber si sientes lo mismo». Julia cerró los ojos, abrumada por la intensidad del momento. Cuando los abrió, Marco estaba aún más cerca, su aliento cálido en su mejilla. «Solo dime que no sientes lo mismo», susurró, «y me alejaré. Prometo no volver a molestarte». Julia sabía que este era un momento crucial. Pensó en Mateo, en su vida estable y segura. Luego pensó en la pasión que sentía cada vez que estaba con Marco, en cómo la hacía sentir viva, en cómo despertaba en ella emociones que creía olvidadas. «Yo», comenzó, pero el sonido de su celular la interrumpió. Era Mateo. Con manos temblorosas, Julia sacó el teléfono de su bolso. La foto de Mateo sonriendo apareció en la pantalla, un recordatorio de la vida que había construido, de las promesas que había hecho. «Mi amor, ¿dónde estás? Pasé por tu estudio y no estabas. Estoy preocupado». La culpa la invadió como una ola. «Ya voy para allá», respondió automáticamente, evitando la mirada de Marco. Cuando colgó, el silencio en el estudio era ensordecedor. Marco la miraba con una mezcla de comprensión y decepción. «Lo siento», dijo Julia, su voz apenas audible. «Yo necesito tiempo. Esto es demasiado». Marco asintió lentamente. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí». Julia salió del estudio sintiéndose como si estuviera en una encrucijada. El diario de Catalina pesaba en su bolso, como un recordatorio constante de las consecuencias de seguir al corazón. Mientras caminaba de regreso a su estudio, donde sabía que Mateo la esperaba, Julia se sentía dividida entre dos mundos. Por un lado, la seguridad y estabilidad que Mateo representaba, por otro, la pasión y la aventura que Marco prometía. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz alta, deteniéndose en medio de la calle. Una pareja de ancianos que pasaba la miró con curiosidad, y Julia se dio cuenta de que había hablado en voz alta. En ese momento, como respondiendo a su pregunta, el cielo se abrió y comenzó a llover. Era una lluvia suave al principio, pero rápidamente se convirtió en un aguacero. Julia se quedó allí, dejando que la lluvia la empapara, sintiendo como si el cielo mismo estuviera tratando de lavar sus dudas y miedos. Cerró los ojos y dejó que las gotas de lluvia corrieran por su rostro, mezclándose con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. En su mente, las palabras de Catalina se mezclaban con las de Marco y Mateo, creando una cacofonía de emociones y posibilidades. Cuando finalmente abrió los ojos, Julia se dio cuenta de que estaba empapada hasta los huesos, pero se sentía extrañamente en paz.
Sabía que tenía una decisión difícil por delante, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con pasos lentos pero decididos, Julia se dirigió hacia su estudio, donde sabía que Mateo la esperaba. No sabía qué iba a decirle, no sabía qué decisión tomaría al final. Pero sí sabía una cosa, ya no podía seguir viviendo en dos mundos. Era hora de ser valiente, de ser honesta consigo misma y con los demás. Mientras caminaba, las últimas palabras que había leído en el diario de Catalina resonaban en su mente. El amor verdadero requiere coraje. Requiere la voluntad de arriesgarlo todo por la promesa de la felicidad. No sé si he tomado la decisión correcta, pero sé que he sido fiel a mi corazón. Y al final, no es eso lo único que realmente importa. Con esas palabras dándole fuerzas, Julia llegó a la puerta de su estudio. Tomó una respiración profunda, preparándose para enfrentar a Mateo y, más importante aún, para enfrentarse a sí misma y a los deseos de su corazón. Julia descubre secretos impactantes en el diario de Catalina que resuenan con su propia situación. La noche cayó sobre Puerto Escondido como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Julia se encontraba sola en su pequeño apartamento, sentada en el balcón con vista al mar. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era un contrapunto perfecto para el tumulto de emociones que agitaban su corazón. La confrontación con Mateo en su estudio había sido dolorosa y confusa. Él había notado su distracción, su nerviosismo, y había exigido explicaciones. Julia, incapaz de mentir pero también temerosa de revelar toda la verdad, se había limitado a decir que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. ¿Hay alguien más?, había preguntado Mateo, su voz una mezcla de dolor y resignación. Julia había cerrado los ojos, la imagen de Marco apareciendo involuntariamente en su mente. No lo sé, había respondido finalmente, su voz apenas un susurro. Mateo se había ido poco después, dejando a Julia sumida en un mar de culpa y confusión. Ahora, horas más tarde, se encontraba incapaz de dormir, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Con un suspiro, Julia tomó el diario de Catalina. En las últimas semanas, este objeto del pasado se había convertido en su confidente, su guía en este laberinto emocional en el que se encontraba. Abrió el diario al azar, dejando que el destino eligiera qué página leer. 10 de septiembre de 1875. Hoy, mi corazón se debate entre el deber y el deseo. Alfonso, mi prometido, es un buen hombre. Es amable, responsable, y sé que me proporcionaría una vida cómoda y respetable. Pero Diego es mi alma gemela. Cuando estoy con él, siento que el mundo se ilumina, que todo es posible. Sus besos despiertan en mí sensaciones que nunca creí posibles. ¿Cómo puedo elegir entre la seguridad y la pasión? ¿Es posible tener ambas cosas? Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Catalina reflejaban perfectamente su propio dilema. Mateo era su Alfonso, seguro, estable, una promesa de una vida tranquila y sin sobresaltos. Marco, por otro lado, era su Diego, apasionado, emocionante, una invitación a vivir la vida intensamente. Siguió leyendo, absorta, hasta que un pasaje la dejó sin aliento. 15 de octubre de 1875. He tomado una decisión que cambiará mi vida para siempre. Abandonaré todo por Diego. Que Dios me perdone, pero no puedo vivir una mentira. El amor verdadero es un regalo precioso, y sería un pecado rechazarlo por miedo o conveniencia. Mañana, cuando el sol se ponga, me encontraré con Diego en la vieja iglesia abandonada. Desde allí, partiremos hacia un futuro incierto, pero lleno de amor y esperanza. Julia cerró el diario de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La valentía de Catalina la asombraba y la asustaba a partes iguales. ¿Tendría ella el coraje de hacer lo mismo? ¿De abandonarlo todo por la promesa de un amor apasionado? Con manos temblorosas, Julia volvió a abrir el diario, esta vez por las últimas páginas. Necesitaba saber cómo había terminado la historia de Catalina y Diego. ¿Habían encontrado la felicidad? ¿O su decisión impulsiva los había llevado a la ruina? Lo que encontró la dejó sin aliento.
3 de mayo de 1876. Han pasado meses desde que Diego y yo huimos juntos. Hemos vivido momentos de felicidad indescriptible, pero también de dificultades y privaciones. A veces, en las noches frías, me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero entonces Diego me mira con esos ojos llenos de amor y sé que no cambiaría esta vida por nada del mundo. Sin embargo, hoy recibí noticias que han sacudido mi mundo. Estoy embarazada. Un hijo, fruto de nuestro amor prohibido. ¿Qué futuro podemos ofrecerle? Diego está emocionado, habla de criar a nuestro hijo con amor y libertad. Pero yo no puedo evitar sentir miedo. ¿He condenado a mi hijo a una vida de dificultades por seguir los deseos de mi corazón? Julia sintió que le faltaba el aire. La historia de Catalina había tomado un giro inesperado. Un hijo, las consecuencias de sus acciones se habían vuelto repentinamente muy reales y permanentes. Continuó leyendo, desesperada por saber más. 20 de diciembre de 1876. Nuestro hijo nació hoy, en la madrugada de un día frío pero lleno de esperanza. Es un niño hermoso, con los ojos de su padre y, me atrevo a decir, mi sonrisa. Lo hemos llamado Alejandro, que significa, defensor de la humanidad. Quizás es pretencioso de nuestra parte, pero siento que este niño está destinado a grandes cosas. Diego me ha regalado el más hermoso de los presentes, un retrato nuestro, oculto en una pintura de paisaje. Nuestro amor, inmortalizado en secreto para que Alejandro siempre sepa de dónde viene, de la fuerza del amor que lo trajo al mundo. Julia miró la pintura que había estado restaurando, la misma que había ocultado el diario durante tantos años. Con el corazón acelerado, se acercó a ella y la examinó con nuevos ojos. Y allí, en una esquina, casi imperceptible, vio lo que antes había pasado por alto, una pequeña firma, DM. Diego Mendoza, susurró Julia, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento monumental. Con cuidado, comenzó a examinar la pintura más de cerca. Utilizando las técnicas de restauración que conocía tan bien, Julia trabajó durante horas, revelando capa tras capa de pintura. Y entonces, como por arte de magia, comenzó a emerger, oculto bajo el paisaje, había un retrato. Un hombre joven y apuesto, con ojos intensos y una sonrisa enigmática. A su lado, una mujer hermosa con un bebé en brazos. Catalina, Diego y el pequeño Alejandro. Julia se quedó sin aliento ante la belleza y el significado de lo que acababa de descubrir. No era solo una obra de arte, era un testimonio de un amor prohibido, preservado a través del tiempo y las adversidades. En ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Marco. No puedo dejar de pensar en ti. En lo que podríamos ser. Sé que es complicado, pero si sientes lo mismo, por favor, dame una oportunidad. Julia miró el mensaje, luego la pintura recién descubierta y finalmente el anillo en su dedo, regalo de Mateo. La historia de Catalina y Diego se entrelazaba con la suya de una manera que no podía ignorar. Se dio cuenta de que estaba parada en el mismo precipicio en el que Catalina se había encontrado casi 150 años atrás. La decisión que tomara ahora definiría no solo su futuro, sino potencialmente el de generaciones por venir. Julia cerró los ojos, dejando que las emociones la inundaran. El amor seguro y cómodo de Mateo, la pasión ardiente que Marco despertaba en ella, la valentía y el sacrificio de Catalina y Diego, todo se mezclaba en su mente y su corazón. Cuando abrió los ojos, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos y decisiones trascendentales. Julia tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. A quien iba dirigido, Mateo o Marco, aún no lo había decidido. Pero sabía una cosa con certeza, ya no podía seguir viviendo en dos mundos. Era hora de ser valiente, de ser fiel a su corazón, sin importar las consecuencias. Mientras escribía, las últimas palabras del diario de Catalina resonaban en su mente. No sé qué depara el futuro para nosotros. La vida es incierta y a menudo difícil. Pero si hay algo que he aprendido es esto, el amor verdadero, cuando lo encuentras, merece ser luchado. Merece todos los sacrificios y todos los riesgos.
porque al final, es lo único que da sentido a nuestra existencia. A quien sea que encuentre este diario y esta pintura en el futuro, espero que nuestra historia te inspire a ser valiente, a seguir tu corazón. Porque solo viviendo con pasión y autenticidad podemos dejar una huella en este mundo que perdure más allá de nuestro tiempo. Con esas palabras dándole fuerzas, Julia terminó de escribir su mensaje. Su dedo se cernía sobre el botón de enviar, su corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. Que sea lo que el destino quiera, murmuró, y con un suspiro profundo, presionó enviar. El sol se alzaba completamente sobre el horizonte, bañando Puerto Escondido en una luz dorada. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva etapa en la vida de Julia. Fuera cual fuera el camino que había elegido, sabía que lo enfrentaría con valentía y con el corazón abierto, inspirada por la historia de amor que había atravesado el tiempo para llegar a sus manos. Julia enfrenta una crisis emocional mientras los eventos se precipitan hacia un clímax inevitable. El cielo sobre Puerto Escondido amanecía cubierto de nubes oscuras y amenazantes, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta emocional que se avecinaba en la vida de Julia. Ella había pasado la noche en vela, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias, debatiéndose entre el deber y el deseo, entre la seguridad y la pasión. El mensaje que había enviado la noche anterior pesaba en su conciencia como una piedra. Había decidido ser honesta, tanto con Mateo como con Marco, explicándoles que necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos. La respuesta de ambos no se hizo esperar. Mateo, comprensivo pero dolido, le había dado el espacio que pedía. Marco, por su parte, le había asegurado que esperaría lo que fuera necesario. Julia se encontraba ahora en su estudio, frente a la pintura que ocultaba el secreto de Catalina y Diego. La imagen del joven matrimonio con su bebé, revelada tras horas de cuidadosa restauración, parecía observarla con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Qué harías tú en mi lugar, Catalina?, murmuró Julia, pasando sus dedos suavemente sobre el rostro pintado de la joven del siglo XIX. Como respondiendo a su pregunta, un trueno retumbó en la distancia. La tormenta que se había estado gestando toda la mañana parecía a punto de estallar. Julia se acercó a la ventana, observando cómo las palmeras se doblaban bajo el viento cada vez más fuerte. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Julia, sé que pediste tiempo y espacio, pero no puedo dejar las cosas así. Necesito verte, hablar contigo cara a cara. Por favor, dame esa oportunidad. Apenas había terminado de leer cuando llegó otro mensaje, esta vez de Marco. No puedo dejar de pensar en ti. En lo que podríamos ser juntos. Sé que es complicado, pero si sientes lo mismo que yo, vale la pena luchar por ello. Estaré en la playa al atardecer, esperando por ti. Julia sintió que le faltaba el aire. La tensión que había estado acumulando durante semanas parecía haber llegado a un punto de ebullición. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con manos temblorosas, tomó el diario de Catalina y lo abrió en la última entrada. 10 de enero de 1877. Han pasado años desde que Diego y yo decidimos seguir a nuestros corazones. Hemos enfrentado dificultades, es cierto, pero cada día a su lado ha sido una aventura, un regalo. Nuestro pequeño Alejandro crece fuerte y feliz, ajeno a las convenciones sociales que una vez amenazaron con separarnos. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera elegido el camino seguro, si me hubiera casado con Alfonso como todos esperaban. Quizás habría tenido una vida cómoda, sin sobresaltos. Pero también sé que mi alma se habría marchitado lentamente, ahogada por él, que hubiera sido sí. No me arrepiento de mi elección. El amor verdadero exige valentía, exige sacrificios. Pero la recompensa lo vale todo. Las palabras de Catalina resonaron en el corazón de Julia con una fuerza abrumadora. Cerró el diario y lo apretó contra su pecho, como si pudiera absorber la valentía de aquella mujer que había vivido tanto tiempo atrás. En ese momento, como si el cielo mismo quisiera subrayar la importancia del momento, un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por el estruendo de un trueno. La lluvia comenzó a caer con fuerza,
golpeando las ventanas del estudio. Julia tomó una decisión. Con movimientos rápidos y decididos, guardó el diario en su bolso, junto con algunos objetos personales. Luego, con cuidado, cubrió la pintura restaurada y la colocó en un lugar seguro. Fuera cual fuera el resultado de este día, sabía que esa obra de arte, ese testimonio de amor a través del tiempo, merecía ser preservada. Salió del estudio bajo la lluvia torrencial, el viento azotando su rostro y empapando su ropa en cuestión de segundos. Pero Julia apenas lo notaba. Su mente estaba enfocada en lo que debía hacer. Primero, se dirigió al bufete de abogados donde trabajaba Mateo. El guardia de seguridad, que la conocía bien, la dejó pasar a pesar de su apariencia empapada y algo desaliñada. Mateo la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Julia, ¿qué? Pero ella lo interrumpió, las palabras saliendo de su boca como un torrente. Mateo, lo siento. Lo siento tanto. Ha sido maravilloso, el novio perfecto en muchos sentidos. Pero no puedo seguir engañándote. No es justo para ninguno de los dos. Yo. ¿Hay alguien más, verdad?, preguntó Mateo, su voz una mezcla de resignación y dolor. Julia asintió, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. No fue planeado, te lo juro. Simplemente, sucedió. Y ahora no puedo ignorar lo que siento. Mateo se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente, con un suspiro profundo, dijo, siempre supe que eras demasiado especial para conformarte con una vida ordinaria. Duele, no te voy a mentir. Pero, si esto es lo que realmente quieres, si es lo que te hará feliz, entonces ve. Sigue tu corazón, Julia. Julia lo abrazó, un abrazo lleno de gratitud, de disculpas silenciosas, de despedida. Luego, sin mirar atrás, salió corriendo del edificio, de vuelta a la tormenta que azotaba la ciudad. Su siguiente destino era la playa. El cielo estaba casi negro ahora, las olas embravecidas golpeando con furia la costa. A lo lejos, pudo distinguir una figura solitaria parada en la orilla, desafiando a los elementos. Marco. Julia corrió hacia él, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Cuando llegó a su lado, jadeante y empapada, Marco la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Viniste», dijo simplemente, su voz apenas audible sobre el rugido del viento y las olas. «Vine», respondió Julia, y en esa simple palabra estaba contenida toda una declaración de intenciones. Marco dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Julia, yo». Pero ella lo silenció colocando un dedo sobre sus labios. «Antes de que digas nada, necesito que entiendas algo. Esto, lo que siento por ti, me asusta. Es intenso, es emocionante, pero también es aterrador. No puedo prometerte un felices para siempre. No puedo asegurarte que será fácil. Pero lo que sí puedo prometerte es esto, si estás dispuesto a arriesgarte conmigo, a enfrentar lo desconocido juntos, entonces estoy lista para saltar al vacío. Contigo». Los ojos de Marco brillaron con una intensidad que rivalizaba con los relámpagos que iluminaban el cielo. Sin decir una palabra, tomó el rostro de Julia entre sus manos y la besó. Fue un beso apasionado, urgente, cargado de promesas y posibilidades. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes y con el corazón acelerado, Marco apoyó su frente contra la de Julia. «Contigo», dijo simplemente, «a donde sea, como sea». En ese momento, como si la naturaleza misma quisiera bendecir su unión, la lluvia comenzó a amainar. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la playa con una luz dorada y etérea. Julia sacó el diario de Catalina de su bolso y lo abrió en la última página. Allí, con letra temblorosa, añadió sus propias palabras. 13 de noviembre de 2024. Hoy, inspirada por la valentía de Catalina y Diego, he decidido seguir a mi corazón. No sé qué me depara el futuro, pero sé que enfrentaré cada día con pasión y autenticidad. Que esta historia de amor, que ha atravesado el tiempo para llegar a mis manos, sea un recordatorio para las generaciones futuras. El amor verdadero merece todos los riesgos, todos los sacrificios.
Porque al final, es lo único que da sentido a nuestra existencia. Cerrando el diario, Julia tomó la mano de Marco. Juntos, caminaron por la playa hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. La tormenta había pasado, tanto en el cielo como en el corazón de Julia. Y aunque sabía que seguramente enfrentarían desafíos en el camino, también sabía que estaba lista para enfrentarlos, con el corazón abierto y el espíritu valiente. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de Puerto Escondido con tonos de naranja y rosa, Julia pensó en Catalina y en cómo su historia había cambiado el curso de su propia vida. Sonrió, agradecida por el regalo que el pasado le había hecho, y emocionada por las posibilidades que el futuro le deparaba. La aventura apenas comenzaba, y Julia estaba lista para vivirla plenamente, con todo el amor y la pasión que su corazón podía contener. Julia confronta sus sentimientos y revela la verdad a Mateo y Marco. El amanecer llegó a Puerto Escondido con una suavidad engañosa, como la calma que precede a la tormenta. Julia se despertó en su pequeño apartamento, sus ojos aún pesados por la falta de sueño. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, culminando con su decisión de seguir su corazón y elegir a Marco. Sin embargo, la luz del día trajo consigo una nueva ola de dudas y preocupaciones. Se levantó lentamente, cada movimiento cargado del peso de las decisiones que debía tomar. El diario de Catalina yacía sobre su mesita de noche, un recordatorio silencioso de las consecuencias que conlleva seguir los impulsos del corazón. Julia lo tomó entre sus manos, acariciando suavemente la cubierta gastada antes de abrirlo en una página al azar. 25 de noviembre de 1875. Hoy he visto a Alfonso en el mercado. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, y el dolor en sus ojos fue como una puñalada en mi corazón. Me pregunto si algún día podrá perdonarme por elegir a Diego. ¿Es posible que el amor verdadero cause tanto dolor a otros? ¿Es justo sacrificar la felicidad de alguien más por la propia? Julia cerró el diario con un suspiro profundo. Las palabras de Catalina resonaban en su mente, reflejando sus propias preocupaciones. Mateo, ¿cómo reaccionaría cuando le dijera la verdad? ¿Podría algún día perdonarla? Con manos temblorosas, Julia tomó su teléfono y marcó el número de Mateo. Cada tono de espera parecía durar una eternidad. Julia. La voz de Mateo sonaba preocupada. ¿Está todo bien? Mateo, yo. Julia tomó una respiración profunda. Necesito verte. ¿Podemos encontrarnos en el café frente a la playa en una hora? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Por supuesto, respondió finalmente Mateo. Estaré allí. Julia colgó y se preparó mecánicamente para salir. Cada movimiento parecía estar cargado de un significado adicional, como si estuviera realizando los últimos rituales de una vida que estaba a punto de dejar atrás. El café estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Julia eligió una mesa en la terraza, con vista al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla, un contraste marcado con la tormenta que se avecinaba en su corazón. Mateo llegó puntualmente, como siempre. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación, como si ya supiera lo que estaba por venir. Julia, dijo suavemente, sentándose frente a ella. ¿Qué está pasando? Julia miró a los ojos del hombre con el que había compartido los últimos 3 años de su vida. Vio en ellos amor, preocupación y un destello de miedo. Las palabras que había ensayado en su mente parecieron evaporarse. Mateo, yo. Comenzó, su voz quebrándose. Lo siento tanto. Nunca quise que las cosas fueran así. Hay alguien más, ¿verdad? La voz de Mateo era tranquila, casi resignada. Julia asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No fue planeado, te lo juro. Simplemente, sucedió. Y ahora no puedo ignorar lo que siento. Mateo cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, Julia pudo ver el dolor en ellos, pero también una comprensión que la sorprendió. ¿Es el fotógrafo, no? El que conociste hace unas semanas. Julia asintió de nuevo, incapaz de formar palabras. Lo sospechaba, continuó Mateo.
Has estado diferente desde que lo conociste. Más, viva, de alguna manera. Mateo, yo. Él levantó una mano, silenciándola suavemente. Julia, te conozco. Probablemente mejor de lo que te conoces a ti misma. Siempre supe que eras demasiado especial para conformarte con una vida ordinaria. Yo te ofrecí estabilidad, seguridad. Pero tú necesitas pasión, aventura. Lo veo ahora. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Julia. Nunca quise hacerte daño, susurró. Mateo extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Julia. Lo sé. Y aunque duele, y vaya si duele, no puedo culparte por seguir tu corazón. Si esto es lo que realmente quieres, si es lo que te hará feliz, entonces ve. Sigue tu corazón, Julia. Julia lo miró, asombrada por su comprensión y generosidad. Eres un hombre increíble, Mateo. Mereces ser feliz. Tú también, Julia. Y si esa felicidad no es conmigo, entonces espero que la encuentres con él. Se levantaron al mismo tiempo, y Julia no pudo evitar abrazar a Mateo. Fue un abrazo lleno de gratitud, de disculpas silenciosas, de despedida. Cuando se separaron, Mateo le dio un último beso en la frente. Sé feliz, Julia. Es todo lo que siempre he querido para ti. Con esas palabras, Mateo se fue, dejando a Julia con una mezcla de alivio y culpa. Pero también con la certeza de que había hecho lo correcto al ser honesta. Julia se quedó en el café por un tiempo, procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente se levantó, sabía que tenía una cosa más que hacer. Sacó su teléfono y llamó a Marco. Julia. La voz de Marco sonaba esperanzada y ansiosa a la vez. Marco, necesito verte. ¿Puedes encontrarte conmigo en la playa en una hora? Por supuesto. Estaré allí. La hora siguiente pasó en un borrón. Julia caminó por la orilla del mar, sus pensamientos un torbellino de emociones y posibilidades. Cuando vio a Marco acercarse, su corazón dio un vuelco. Julia, dijo él, su voz cargada de emoción. Estaba preocupado. Después de anoche, cuando te fuiste tan abruptamente. Lo sé, lo siento, interrumpió Julia. Necesitaba tiempo para pensar, para estar segura. ¿Y lo estás? ¿Segura? Julia tomó una respiración profunda. Marco, antes de que diga nada más, necesito que entiendas algo. Esto, lo que siento por ti, me asusta. Es intenso, es emocionante, pero también es aterrador. Acabo de terminar una relación de 3 años. Una relación con un hombre maravilloso que no merecía ser herido. Marco asintió, su rostro serio. Lo entiendo. Y lo último que quiero es presionarte o causarte más dolor. Lo sé. Y es por eso que necesito que entiendas esto, no puedo prometerte un felices para siempre. No puedo asegurarte que será fácil. Habrá días en que me sienta culpable, días en que dude. Pero lo que sí puedo prometerte es esto, si estás dispuesto a arriesgarte conmigo, a enfrentar lo desconocido juntos, entonces estoy lista para intentarlo. Contigo. Los ojos de Marco se iluminaron con una intensidad que Julia nunca había visto antes. Julia, dijo suavemente, acercándose a ella. No espero perfección. No espero que sea fácil. Lo único que espero, lo único que quiero, es la oportunidad de estar contigo. De descubrir juntos lo que esto puede ser. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío, cualquier duda, siempre y cuando lo hagamos juntos. Julia sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios, dio un paso hacia Marco. Entonces hagámoslo. Enfrentemos lo desconocido, juntos. Marco la tomó en sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, Julia sintió que todo encajaba en su lugar. Era un beso lleno de promesas, de posibilidades, de un futuro por descubrir. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes y con el corazón acelerado, Marco apoyó su frente contra la de Julia. Contigo, dijo simplemente, a donde sea, como sea. Julia sacó el diario de Catalina de su bolso y lo abrió en la última página.
Con manos temblorosas pero decididas, escribió. 13 de noviembre de 2024. Hoy, inspirada por la valentía de Catalina y Diego, he decidido seguir a mi corazón. No ha sido fácil, y sé que el camino por delante estará lleno de desafíos. Pero también sé que enfrentaré cada día con pasión y autenticidad. Que esta historia de amor, que ha atravesado el tiempo para llegar a mis manos, sea un recordatorio para las generaciones futuras. El amor verdadero merece todos los riesgos, todos los sacrificios. Porque al final, es lo único que da sentido a nuestra existencia. Cerrando el diario, Julia tomó la mano de Marco. Juntos, caminaron por la playa hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. El sol brillaba intensamente sobre Puerto Escondido, como bendiciendo este nuevo comienzo. Julia sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría dudas, habría desafíos. Pero mientras caminaba de la mano de Marco, con el diario de Catalina seguro en su bolso, se sintió más viva que nunca. Lista para escribir su propia historia de amor, con todas sus complicaciones y bellezas. El futuro era un lienzo en blanco, y Julia estaba lista para pintarlo con los colores vibrantes de la pasión, la aventura y el amor verdadero. Con cada paso que daba junto a Marco, sentía que estaba honrando no solo su propio corazón, sino también el legado de Catalina y Diego, cuya historia de amor había atravesado el tiempo para inspirarla. Y así, bajo el sol brillante de Puerto Escondido, Julia se embarcó en el siguiente capítulo de su vida, con el corazón abierto y el espíritu lleno de esperanza. La aventura apenas comenzaba, y ella estaba lista para vivirla plenamente, con todo el amor y la pasión que su corazón podía contener. Julia y Marco comienzan su nueva vida juntos, mientras descubren más secretos del pasado. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento de Julia, bañando la habitación con una luz dorada y cálida. Julia abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la claridad. A su lado, Marco dormía plácidamente, su rostro relajado y una leve sonrisa en sus labios. Julia no pudo evitar sonreír también, maravillada por cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde en la playa, cuando decidieron enfrentar juntos lo desconocido. 3 meses de descubrimientos, de risas, de ocasionales dudas y miedos, pero sobre todo, de un amor que crecía día a día. Con cuidado de no despertar a Marco, Julia se levantó y se dirigió a la pequeña terraza. El mar de Puerto Escondido se extendía ante ella, las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire salado de la mañana. Sus ojos se posaron en el diario de Catalina, que descansaba sobre la mesa de la terraza. Lo tomó entre sus manos, acariciando la cubierta gastada con cariño. Este pequeño libro había cambiado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Abrió el diario en una página al azar y comenzó a leer. 15 de abril de 1877. Hoy, mientras paseaba por el mercado con Alejandro en brazos, me encontré con la madre de Alfonso. Sus ojos, al verme, se llenaron primero de sorpresa, luego de dolor, y finalmente de una resignación que me partió el alma. Quise acercarme, explicarle, pedirle perdón, pero ¿cómo se pide perdón por seguir al corazón? ¿Cómo se explica que el amor verdadero, por más doloroso que sea para otros, es una fuerza que no se puede ignorar? Me alejé con lágrimas en los ojos, abrazando a mi hijo con fuerza. En momentos como este, la culpa amenaza con ahogarme. Pero entonces miro a Alejandro, veo el amor de Diego reflejado en sus pequeños ojos, y sé que, a pesar de todo, tomé la decisión correcta. Julia cerró el diario, sus pensamientos un torbellino de emociones. Las palabras de Catalina resonaban profundamente en ella. Aunque su situación era diferente, entendía ese sentimiento de culpa mezclado con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Buenos días, hermosa, la voz de Marco la sacó de sus pensamientos. Se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo por detrás y besando suavemente su cuello. ¿Estás bien? Te ves pensativa. Julia se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. Estoy bien, dijo con una sonrisa. Solo reflexionaba sobre todo lo que ha pasado, sobre Catalina y Diego, sobre nosotros. Marco asintió, comprendiendo.
Conocía bien la historia del diario y cómo había influido en la vida de Julia. ¿Sabes? He estado pensando, dijo, un brillo de emoción en sus ojos. ¿Qué te parece si investigamos más sobre Catalina y Diego? Quizás podamos descubrir que fue de ellos, de su hijo Alejandro. La idea encendió una chispa de emoción en Julia. ¿Lo dices en serio? ¿Crees que podríamos encontrar algo después de tanto tiempo? ¿Por qué no?, respondió Marco con entusiasmo. Tenemos nombres, fechas, lugares. Podríamos empezar por los registros históricos de Puerto Escondido, tal vez visitar algunas de las ciudades mencionadas en el diario. Sería como una aventura, ¿no crees? Julia sintió que su corazón se aceleraba ante la perspectiva. Me encanta la idea, dijo, besando a Marco suavemente. ¿Cuándo empezamos? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Julia y Marco dedicaron cada momento libre a su investigación. Visitaron el archivo histórico de Puerto Escondido, pasaron horas en la biblioteca local e incluso contactaron con historiadores locales. Poco a poco, fragmentos de la historia de Catalina y Diego comenzaron a emerger. Descubrieron registros de su matrimonio en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad, realizado en secreto por un sacerdote compasivo que entendió su amor. Encontraron el acta de nacimiento de Alejandro y registros escolares que mostraban que el niño había sido un estudiante brillante. Pero fue un descubrimiento accidental el que les proporcionó la pieza más emocionante del rompecabezas. Mientras exploraban un viejo cementerio en busca de posibles tumbas, se toparon con una lápida desgastada por el tiempo. Al limpiar el musgo que la cubría, sus corazones dieron un vuelco. Aquí yacen Catalina Velasco y Diego Mendoza. Amantes en vida, unidos en la eternidad. 1855 a 1920 y 1853 a 1922. No puedo creerlo, susurró Julia, sus ojos llenos de lágrimas. Los encontramos. Marco la abrazó fuertemente, igualmente conmovido. Y mira, vivieron una larga vida juntos. Su amor perduró. Mientras estaban allí, abrazados frente a la tumba de Catalina y Diego, una anciana se acercó a ellos. Veo que han encontrado la tumba de los amantes, dijo con una sonrisa amable. Julia y Marco la miraron sorprendidos. ¿Los conoce?, preguntó Julia. La anciana asintió. No personalmente, claro. Pero su historia es una leyenda en mi familia. Verán, Alejandro Mendoza, su hijo, fue mi bisabuelo. Julia sintió que le faltaba el aire. ¿Su bisabuelo? Entonces usted. Sí, querida. Soy descendiente directa de Catalina y Diego. Mi nombre es Elena Mendoza. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Elena resultó ser una fuente inagotable de historias sobre Catalina y Diego, transmitidas de generación en su familia. Les contó cómo la pareja había enfrentado dificultades al principio, rechazados por la sociedad y luchando para sobrevivir. Pero con el tiempo, su amor y dedicación habían ganado el respeto de la comunidad. Diego se había convertido en un artista reconocido, sus pinturas valoradas en toda la región. Catalina, por su parte, había abierto una pequeña escuela, dedicando su vida a la educación de los niños menos favorecidos. Y esto, dijo Elena un día, sacando una caja de madera tallada, ha pasado de generación en nuestra familia. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un pequeño cuaderno. El diario de Alejandro, explicó Elena. Comenzó a escribirlo cuando era joven, inspirado por el diario de su madre. Julia tomó el cuaderno con reverencia, sus ojos llenándose de lágrimas al leer la primera página. 1 de enero de 1890. Hoy cumplo 15 años, y mi madre me ha regalado este cuaderno. Me ha contado la historia de su propio diario, de cómo registró su amor por mi padre en sus páginas. Quiero continuar esa tradición, quiero que las generaciones futuras sepan que el amor de mis padres no solo sobrevivió, sino que floreció y dio frutos. Yo soy la prueba viviente de que el amor verdadero, por más obstáculos que enfrente, siempre encuentra un camino. Marco abrazó a Julia por detrás, ambos profundamente conmovidos por este vínculo tangible con el pasado.
Es increíble, murmuró Marco. Es como si el universo hubiera conspirado para que encontraras ese diario, para que conocieras esta historia. Julia asintió, incapaz de hablar por la emoción. Finalmente, cuando pudo encontrar su voz, se volvió hacia Elena. Gracias, dijo con sinceridad. No tiene idea de lo mucho que esto significa para nosotros. Elena sonrió, sus ojos brillando con comprensión. Creo que lo sé, querida. El amor de Catalina y Diego ha sido una inspiración para nuestra familia durante generaciones. Me alegra que ahora pueda inspirar a otros también. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Julia y Marco se sentaron en la terraza, el sonido de las olas como música de fondo. El diario de Catalina y el de Alejandro descansaban sobre la mesa entre ellos. ¿Sabes?, dijo Julia, entrelazando sus dedos con los de Marco. Cuando encontré el diario de Catalina, pensé que era el final de una historia. Pero ahora me doy cuenta de que era solo el comienzo. Marco asintió, llevando la mano de Julia a sus labios para besarla suavemente. El comienzo de nuestra historia. Exacto, sonrió Julia. Y quién sabe, tal vez algún día, dentro de 100 años, alguien encuentre nuestro diario y se inspire en nuestra historia de amor. Me gusta cómo suena eso, dijo Marco, acercándose para besarla. Nuestra historia de amor. Mientras se besaban bajo las estrellas de Puerto Escondido, Julia sintió una profunda sensación de paz y certeza. El camino que tenían por delante no sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, dudas, momentos difíciles. Pero también habría amor, aventura, descubrimientos. Y al final, ¿no era eso lo que realmente importaba? Vivir plenamente, amar profundamente y dejar un legado que pudiera inspirar a otros en el futuro. Con ese pensamiento en mente, Julia se acurrucó más cerca de Marco, agradecida por el regalo que el pasado le había hecho y emocionada por las posibilidades que el futuro les deparaba. Su historia, como la de Catalina y Diego, apenas comenzaba. Y ella estaba lista para vivirla con todo su corazón. Julia y Marco profundizan en la historia de Catalina y Diego, mientras enfrentan sus propios desafíos. El sol de la tarde bañaba las calles de Puerto Escondido con un resplandor dorado cuando Julia y Marco salieron del pequeño café donde se habían reunido con Elena Mendoza, la bisnieta de Catalina y Diego. Sus mentes estaban llenas de las historias que Elena les había compartido, cada anécdota una ventana al pasado que tanto les fascinaba. Es increíble, ¿no crees?, dijo Julia, entrelazando sus dedos con los de Marco mientras caminaban por la playa. Como la historia de Catalina y Diego ha sobrevivido a través de generaciones. Marco asintió, sus ojos brillando con emoción. Y pensar que todo comenzó con ese diario que encontraste. Es como si el destino hubiera querido que conociera su historia. Se detuvieron frente al mar, las olas rompiendo suavemente a sus pies. Julia sacó el diario de Catalina de su bolso, acariciando la cubierta gastada con cariño. «Sabes», comenzó, su voz suave y pensativa, «cuando leí este diario por primera vez, me pareció una historia de amor hermosa pero lejana. Ahora, después de conocer a Elena, de saber que Catalina y Diego realmente existieron, que tuvieron una vida juntos, que dejaron un legado, todo se siente tan real, tan cercano». Marco la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de Julia. «Es porque es real, mi amor. Y su historia no terminó con ellos. Continúa a través de Elena, y de alguna manera, a través de nosotros también». Julia se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. ¿A través de nosotros? Claro, sonrió Marco. Su historia nos inspiró, nos unió. Y ahora, estamos escribiendo nuestra propia historia de amor. Quién sabe, tal vez algún día, dentro de 100 años, alguien encuentre nuestro diario y se inspire en nuestra historia. Julia sintió que su corazón se hinchaba de emoción ante la idea. «Me encanta cómo piensas», dijo, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Julia y Marco, inspirados por su encuentro con Elena, decidieron profundizar aún más en la historia de Catalina y Diego. Visitaron archivos históricos, exploraron viejas iglesias y cementerios, y pasaron horas en la biblioteca local, buscando cualquier información que pudieran encontrar.
Una tarde, mientras revisaban viejos periódicos en el archivo municipal, Marco soltó una exclamación de sorpresa. «Julia, mira esto». Julia se acercó rápidamente, inclinándose sobre el periódico amarillento que Marco señalaba. Era una edición de 1890 y en la sección de sociedad había un pequeño artículo que les hizo contener la respiración. El joven y prometedor artista Diego Mendoza inaugurará mañana su primera exposición individual en la Galería del Señor Rodríguez. El señor Mendoza, conocido por sus vibrantes paisajes y conmovedores retratos, ha causado sensación en los círculos artísticos de la región. Se rumorea que varias de sus obras ya han sido adquiridas por coleccionistas de la capital. «Lo logró», exclamó Julia, sus ojos brillando de emoción. Diego realmente se convirtió en un artista reconocido, tal como Elena nos contó. Marco asintió, igualmente emocionado. Y mira la fecha. Esto fue 15 años después de que él y Catalina huyeran juntos. 15 años de lucha, de perseverancia. De amor, completó Julia suavemente. Continuaron su investigación con renovado entusiasmo. Cada nuevo descubrimiento era como una pieza más del rompecabezas de la vida de Catalina y Diego. Encontraron registros de la escuela que Catalina había fundado, artículos sobre las exposiciones de Diego, incluso una fotografía borrosa de la pareja ya entrada en años, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos. Pero no todo era fácil en su propia vida. A medida que se sumergían más y más en el pasado, Julia y Marco enfrentaban sus propios desafíos en el presente. Una noche, mientras cenaban en la pequeña terraza de su apartamento, Marco recibió una llamada que cambiaría todo. «Era mi agente», dijo después de colgar, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. «Me han ofrecido un trabajo increíble. Una expedición fotográfica por toda Sudamérica. Es la oportunidad de mi vida». Julia sintió que su corazón se detenía por un momento. «Eso es maravilloso, Marco. Es lo que siempre has querido». «Lo es», asintió Marco, tomando las manos de Julia entre las suyas. Pero. Marco tomó una respiración profunda. «Sería por 6 meses, Julia. 6 meses viajando constantemente, a menudo en lugares remotos sin comunicación regular». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Julia sentía que su mundo se tambaleaba. 6 meses sin Marco, justo cuando su relación estaba floreciendo, cuando estaban construyendo algo hermoso juntos. «Debes ir», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «¿Qué?», Marco la miró, claramente sorprendido. «Debes ir», repitió Julia, apretando sus manos. «Es tu sueño, Marco. No puedes rechazarlo». «Pero, ¿y nosotros?». «No quiero perderte, Julia». Julia sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo. En su lugar, se levantó y fue a buscar el diario de Catalina. Lo abrió en una página que había marcado y comenzó a leer en voz alta. 20 de junio de 1876. Diego partió hoy hacia la capital. Un marchante de arte vio sus pinturas y quiere representarlo. Es una oportunidad increíble, una que podría cambiar nuestras vidas. Pero estar separados, aunque sea por unas semanas, me parte el alma. Sin embargo, sé que debo ser fuerte. El amor verdadero no es posesivo, no limita. El amor verdadero apoya, impulsa, permite que el otro vuele. Y sé, en lo más profundo de mi corazón, que nuestro amor es lo suficientemente fuerte para superar esta y cualquier otra prueba. Julia cerró el diario y miró a Marco, sus ojos brillando con determinación a pesar de las lágrimas contenidas. Si Catalina pudo ser fuerte entonces, yo puedo serlo ahora. Ve, Marco. Persigue tu sueño. Nuestro amor es fuerte. Superaremos esto. Marco la miró con una mezcla de amor, gratitud y admiración. Se levantó y la envolvió en un abrazo apretado. Te amo, Julia. Te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien. Y yo a ti, susurró Julia contra su pecho. Y cuando vuelvas, estaré aquí, esperándote. Y tendremos tantas historias que compartir.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Marco tenía mucho que organizar antes de su partida, y Julia se sumergió en ayudarlo, determinada a aprovechar cada momento juntos. La noche antes de su partida, mientras empacaban las últimas cosas de Marco, Julia tuvo una idea. «Espera aquí», dijo, saliendo rápidamente de la habitación. Cuando regresó, llevaba en sus manos un cuaderno nuevo, de cubierta de cuero similar al diario de Catalina. «Toma», dijo, entregándoselo a Marco. «Quiero que lleves esto contigo. Escribe en él, Marco. Tus experiencias, tus pensamientos, tus sentimientos. Será como nuestro propio diario de amor». Marco tomó el cuaderno, visiblemente emocionado. «Es perfecto», dijo suavemente. «Y cuando vuelva, lo leeremos juntos. Será como si hubieras estado allí conmigo todo el tiempo». A la mañana siguiente, en el aeropuerto, Julia y Marco se abrazaron fuertemente, ninguno de los dos queriendo ser el primero en soltarse. «Te amo», susurró Marco en su oído. «Volveré antes de que te des cuenta». «Te amo», respondió Julia, su voz quebrada por la emoción. «Ve y conquista el mundo con tu cámara. Estaré aquí, esperándote». Mientras veía a Marco desaparecer por la puerta de embarque, Julia sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sacó el diario de Catalina de su bolso y lo apretó contra su pecho. «Dame fuerzas, Catalina», murmuró. «Dame la fuerza para ser paciente, para confiar, para amar sin límites ni condiciones». Y mientras caminaba fuera del aeropuerto, hacia un puerto escondido que de repente parecía más solitario, Julia se prometió a sí misma que usaría estos 6 meses no solo para esperar a Marco, sino para crecer. Para aprender, para profundizar aún más en la historia que los había unido. Porque al final, se dio cuenta, su historia con Marco era solo un capítulo más en una larga saga de amor que había comenzado con Catalina y Diego. Y estaba determinada a hacer que fuera un capítulo hermoso, lleno de crecimiento, de confianza y de un amor que pudiera superar cualquier distancia. Con esa resolución en mente, Julia se dirigió a su estudio. Tenía una pintura que restaurar, una historia que investigar y un amor que nutrir, incluso en la distancia. Los próximos 6 meses serían un desafío, pero también una oportunidad. Y ella estaba lista para enfrentarlos con todo su corazón. Julia y Marco se reencuentran, cerrando un capítulo y comenzando otro en su historia de amor. El sol se alzaba sobre Puerto Escondido, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Julia se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy era el día. Después de 6 largos meses, Marco finalmente regresaba. Se levantó de la cama y se dirigió a la terraza, respirando profundamente el aire salado del mar. Los últimos 6 meses habían sido un viaje emocional intenso. Hubo días de soledad abrumadora, noches de dudas e inseguridades, pero también momentos de crecimiento personal y descubrimientos inesperados. Julia tomó el diario de Catalina, que había sido su compañero constante durante la ausencia de Marco. Lo abrió en una página que había leído innumerables veces. 15 de agosto de 1876. Diego ha regresado hoy de su viaje a la capital. Verlo caminar hacia mí después de tantas semanas de separación ha sido como volver a respirar después de estar bajo el agua. Nuestro reencuentro me ha recordado que el amor verdadero no se desvanece con la distancia, al contrario, se fortalece, se purifica, como el oro en el fuego. Julia sonrió, sintiendo una conexión profunda con Catalina. Ella también estaba a punto de experimentar ese momento de volver a respirar. Las horas hasta la llegada de Marco pasaron en un borrón de anticipación. Julia se preparó con cuidado, eligiendo un vestido que sabía que a Marco le encantaba. Antes de salir, echó un último vistazo a su estudio. En los últimos meses, había estado más ocupada que nunca. La restauración de la pintura que ocultaba el diario de Catalina estaba casi completa, revelando detalles que antes estaban ocultos. Además, inspirada por la historia de Catalina y Diego, había comenzado a pintar sus propias obras, canalizando sus emociones en el lienzo. El camino al aeropuerto pareció interminable.
Julia jugaba nerviosamente con el collar que llevaba, un regalo que Marco le había enviado desde Perú, acompañado de una carta llena de amor y promesas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el vuelo de Marco aterrizó. Julia esperaba ansiosamente en la zona de llegadas, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran oírlo. Y entonces, allí estaba él. Marco apareció entre la multitud, su rostro bronceado por el sol, su cuerpo atlético cargando una mochila gastada. Sus ojos recorrieron la terminal hasta que se encontraron con los de Julia. El tiempo pareció detenerse. Por un momento, se quedaron inmóviles, bebiendo la imagen del otro. Y luego, como si una fuerza invisible los empujara, corrieron el uno hacia el otro. El abrazo fue intenso, casi desesperado. Julia enterró su rostro en el pecho de Marco, inhalando su aroma familiar mezclado con el de tierras lejanas. Marco la sostenía fuertemente, como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. «Te extrañé tanto», susurró Julia, su voz ahogada por la emoción. «Y yo a ti», respondió Marco, su voz ronca. «Cada día, cada momento». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos, y luego sus labios se encontraron en un beso apasionado, sin importarles los espectadores a su alrededor. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de conversaciones entrecortadas, risas y caricias robadas. Había tanto que decir, tantas experiencias que compartir, que parecía imposible saber por dónde empezar. Una vez en el apartamento, Marco sacó de su mochila el cuaderno que Julia le había dado antes de partir. Estaba gastado, sus páginas hinchadas por la humedad y el uso constante. «Lo llené», dijo con una sonrisa tímida. «Cada día escribía en él, pensando en ti». Julia lo tomó con reverencia, hojeándolo suavemente. Vio bocetos de paisajes exóticos, notas apresuradas sobre experiencias vividas, y en cada página, palabras de amor dedicadas a ella. «Es hermoso», susurró, con lágrimas en los ojos. «Es como nuestro propio diario de amor». Marco asintió, tomando las manos de Julia entre las suyas. «Y aún nos queda mucho por escribir». Se sentaron en la terraza, el sonido de las olas como música de fondo, y comenzaron a compartir. Marco habló de sus aventuras, de las maravillas que había fotografiado, de las personas que había conocido. Julia le contó sobre sus avances en la restauración, sobre sus propias pinturas, sobre los nuevos descubrimientos que había hecho sobre la historia de Catalina y Diego. A medida que la noche avanzaba, su conversación se volvió más profunda, más íntima. Hablaron de cómo la distancia había afectado sus sentimientos, de los miedos que habían enfrentado, de cómo su amor había madurado y se había fortalecido. «¿Sabes?», dijo Marco en un momento, su voz suave y reflexiva, «estando allá afuera, viendo tantas maravillas, viviendo tantas aventuras, me di cuenta de algo». «¿De qué?», preguntó Julia, entrelazando sus dedos con los de él. «De que no importa cuán hermoso sea el lugar, cuán emocionante sea la aventura, nada se compara con estar aquí, contigo. Tú eres mi hogar, Julia. Mi aventura más grande, mi paisaje más hermoso». Julia sintió que su corazón se hinchaba de emoción. «Oh, Marco». Él se levantó entonces, y para sorpresa de Julia, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja. «Julia», comenzó, su voz temblando ligeramente, «estos 6 meses lejos de ti me han mostrado que no quiero pasar ni un día más de mi vida sin ti a mi lado. Has sido mi inspiración, mi fuerza, mi razón para volver a casa. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?». Julia sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras asentía, incapaz de formar palabras. «Sí», logró decir finalmente. «Sí, sí, 1000 veces sí». Marco deslizó el anillo en su dedo, un hermoso aro de oro con una pequeña piedra que brillaba bajo la luz de la luna. Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y sueños compartidos. Más tarde esa noche, acurrucados en la cama, Julia recordó algo. Se levantó y fue a buscar el diario de Catalina. Lo abrió en la última página y leyó en voz alta. 10 de mayo de 1920. Hoy, Diego y yo celebramos nuestro 45º aniversario de bodas.
Mirando hacia atrás, veo una vida llena de alegrías y tristezas, de triunfos y desafíos. Pero sobre todo, veo una vida llena de amor. Un amor que ha crecido, que ha madurado como el buen vino. Si pudiera dejar un mensaje para las generaciones futuras, sería este: atrévanse a amar. Atrévanse a seguir su corazón, a tomar riesgos, a creer en la magia del amor verdadero. Porque al final, es lo único que realmente importa. Julia cerró el diario, sus ojos encontrándose con los de Marco. Es como si nos estuviera hablando directamente a nosotros, dijo suavemente. Marco asintió, atrayéndola más cerca. Y les haremos honor, mi amor. Viviremos una vida llena de amor, de aventuras, de crecimiento juntos. Y algún día, añadió Julia, quizás nuestro propio diario inspire a otra pareja, en otro tiempo. Se besaron nuevamente, sellando su promesa de amor eterno. Afuera, las olas seguían su ritmo eterno, testigos silenciosos de otra historia de amor que comenzaba, entrelazada con el pasado pero mirando hacia el futuro. Julia se durmió esa noche en los brazos de Marco, el diario de Catalina y su nuevo anillo de compromiso cerca de su corazón. Sentía que era parte de algo más grande que ella misma, un ciclo eterno de amor que trascendía el tiempo y el espacio. Y así, en Puerto Escondido, donde el mar besa la tierra y el pasado se entrelaza con el presente, una nueva historia de amor florecía, nutrida por las raíces profundas de un amor que había desafiado al tiempo mismo. Julia y Marco estaban listos para escribir su propio capítulo en esta gran saga de amor, honrando el legado de Catalina y Diego, y creando uno propio para las generaciones futuras. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, y estaban listos para enfrentarlo juntos, con el corazón abierto y el amor como su brújula. Porque al final, como Catalina había escrito tantos años atrás, el amor verdadero es lo único que realmente importa.